¿Listo? ¿Ya inició? Listo, por favor. Listo. Ok, hoy vamos a ver los artículos correspondientes a piel y partes blandas, sarcomas. Bueno, el esquema que vamos a ver es el que vamos a desglosar el que todos los artículos hemos estado manejando. Aquí les puse como el tratamiento general, solamente para, bueno, tenemos primero son 3 artículos clásicos y un artículo en el que hablamos de radioterapia preoperatoria y posoperatoria. Aquí solamente es para identificar como todos estos artículos nos van a dar la evidencia para el tratamiento que hoy en día se da. Por ejemplo, aquí está pues de la cirugía, que es la piedra angular del tratamiento, pero en todos hay adyuvancia, ya sea con radioterapia pre o posoperatoria y acompañado de quimioterapia. Bueno, aquí les puse una como línea del tiempo para que podamos ir como en secuencia a los artículos que toca revisar hoy. El primero es el de Rosenberg, en el que se define cómo la radioterapia, bueno, la cirugía preservadora de extremidad junto con la radioterapia pasaron a sustituir a las amputaciones. Después, el Yang es el que definió que la radioterapia posoperatoria que la radioterapia adyuvante va a impactar sobre disminución de las recurrencias locales. Pisters, ahora en el artículo de Yang tenemos que la radioterapia externa pues va a tener un beneficio, pero ahora se plantearon una pregunta: ¿qué pasa con la braquiterapia con respecto a la adyuvancia? Y por último, O'Sullivan nos dice cuáles son las diferencias entre la radioterapia preoperatoria y la radioterapia posoperatoria. Entonces es más o menos cómo se fueron planteando las preguntas a través del tiempo para el tratamiento de sarcomas. Bueno, el primer artículo es tratamiento de sarcomas de tejidos blandos de las extremidades. Es un estudio aleatorio prospectivo de cirugía para preservar extremidad más radioterapia en comparación con amputación y función de todo ello con la función de la quimioterapia adyuvante, y este es el artículo de Rosenberg. Bueno, primero hay que contestar esta pregunta, que es que ¿puede la adición de POR a la cirugía para preservar una extremidad evitar la amputación? Este fue el fundamento por el cual se dio este primer artículo. Históricamente, las altas tasas de recurrencia después de la escisión local solo llevaban al uso de escisiones o amputaciones de compartimientos radicales. O sea, como había mucha recurrencia, pues había este tipo de cirugías. Y esto generó esta idea detrás de este ensayo, que qué pasaba si preservaban la extremidad, pero dando adyuvancia. Entonces vamos con que los sarcomas, como hemos visto, pues tienen una extensión vía hematógena a través de los nervios, a través de las fascias, de los músculos, y tienen una recurrencia más o menos del 30 al 40%. Con el tratamiento radical que se usaba antes de la amputación, la resección quirúrgica extensa había reducido esta recurrencia hasta un 20%. Entonces, quedaba una duda, que qué pasaba si añadíamos tratamiento sistémico posoperatorio. ¿Había algún beneficio? Y más aún, ¿había algún beneficio con el tratamiento de radioterapia adyuvante? Entonces, este tipo de tumor es en el que la piedra angular de tratamiento pues es la cirugía, pero sin embargo, por las altas tasas de recurrencia, pues tiene que haber un tratamiento multimodal para un control local. Entonces, en este primer artículo, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Pues, como sabemos, este este tipo de cáncer es un grupo heterogéneo de muchos subtipos histológicos de sarcomas. En este estudio se incluyeron liposarcoma de células redondas, pleomórfico, rabdomiosarcoma, pleomórfico, sarcoma sinovial, fibrosarcoma, neurofibrosarcoma, leiomiosarcoma, histiocitoma, fibroso maligno, y el sarcoma indiferenciado. ¿Qué se necesitaba para entrar? Pues para tener para entrar a este estudio, pues estos estudios se realizaban: examen físico, química sanguínea, radiografía de tórax, una tomografía pulmonar
buscando que no haya evidencia de metástasis distante o regional. ¿Y cuáles eran los criterios de exclusión? Pues que no tuviera ningún tratamiento previo ninguno de los pacientes con quimio o radioterapia, que no tuviera ninguna enfermedad maligna como antecedente, igual que, por ejemplo, para aplicar la quimioterapia no hubiera cirrosis, cardiopatía o enfermedad renal que contraindicaran seguir con el tratamiento, y también se excluyó al rabdomiosarcoma. Entonces, aquí tenemos distintas características de todos estos pacientes que, que se juntaron. Eh, pues era un grupo heterogéneo, sin embargo, aquí en los subtipos histológicos sí cabe destacar que había más subtipos histológicos de un tipo, entonces eso va a afectar a los resultados. Ya aquí, viendo los resultados, tenemos que hay dos brazos, el grupo de la radioterapia y el grupo de la amputación. En el grupo de la amputación solamente se aleatorizaron 16 pacientes, mientras que en el grupo de la radioterapia, más la cirugía conservadora, de extremidad, fueron 27 pacientes. Aquí vamos a ver que con esta cirugía radical no hubo ninguna recurrencia local, mientras que con la radioterapia adyuvante, pues sí hubo recurrencias locales, pero no fueron estadísticamente significativas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Es el beneficio de la radioterapia. Ay. El beneficio de la radioterapia posoperatoria más la cirugía conservadora contra la cirugía radical. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, de intención a tratar. En él hubo sarcoma de extremidades de alto grado y combinaron cirugía radical con quimioterapia, que eran, como les comentaba, 16 pacientes, y cirugía conservadora más quimioradioterapia, que fue un número total de 27 pacientes. De quimioterapia se daba en el postoperatorio y consistía en doxorubicina, ciclofosfamida y metrotexato. Y la radioterapia eran 50 grays en 25 fracciones más un bus de 10 a 20 grays. Y los resultados como tal fueron aquí comparando la recurrencia a 5 años, como habíamos visto en la primera tabla, y aquí tenemos esta gráfica de Kaplan-Meier, que no hubo ninguna recurrencia a los 5 años en el grupo de cirugía radical, mientras que en el grupo de radioterapia adyuvante más quimioterapia, pues sí hubo recurrencias. De igual forma, en la supervivencia libre de enfermedad como en la supervivencia global, todo fue a favor de la cirugía radical. La supervivencia libre a 5 años estaba a favor del 78% versus 71% a favor de de la cirugía radical, y de igual forma en la supervivencia global, pero ambos resultados no fueron estadísticamente significativos. Entonces, la cirugía preservadora de la extremidad más radioterapia posoperatoria tiene desenlaces oncológicos similares a la amputación, pero había un subgrupo de pacientes con sarcomas de extremidad que obtenían mayor beneficio de la radioterapia posoperatoria. Esta fue la pregunta que, que surgió después de este estudio. Entonces, como en resumen del estudio, de 43 pacientes con sarcomas de alto grado de la extremidad tratada de 1975 a 1981 fueron aleatorizados en los grupos que ya les había comentado. Todos los pacientes recibieron quimioterapia, o sea, tanto los que estaban con amputación como los que tuvieron quimioradioterapia, y los resultados más importantes fue que la recurrencia local fue del 15% en el brazo de la cirugía conservadora versus el 0%, o sea que no hubo ninguna recurrencia local en el brazo de la cirugía radical. La supervivencia global a 5, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global igual fueron a favor de la cirugía radical,
pero esto no fue estadísticamente significativo. La calidad de vida se informó en otro reporte, pero era la misma en los dos grupos de pacientes. Y solo los márgenes positivos se correlacionaron con una recurrencia local. Entonces aquí pues ya había evidencia de un factor de riesgo para recurrencia local, que eran márgenes positivos. Entonces, en conclusión, la cirugía preservadora de extremidad más la radioterapia posoperatoria es razonable y eficaz, y esto se ha convertido en un estándar de atención que, como vimos al principio, es el manejo del tratamiento general en los pacientes. Y ahora, con estos datos aleatorizados limitados que muestran que la radioterapia posoperatoria con la cirugía preservadora de la extremidad es efectiva en la amputación, sería necesario en aquellos que, entonces, esta radioterapia posoperatoria sería necesario en aquellos que solo se someten a la cirugía conservadora de la extremidad. Y había otra pregunta que contestar, si el grado histológico del tumor importaba. Entonces, aunque este tipo de tratamiento se convirtió, pues, se convirtió en estándar con el artículo pasado, la morbilidad con PORT no es trivial, o sea que pues sí, había complicaciones tanto agudas como, perdón, toxicidades agudas como crónicas con este tipo de tratamiento. Y solo hubo comparaciones para sugerir que se compararon, que se mejoraron las tasas de recurrencia local con la cirugía preservadora de extremidad. Y esto llevó a este ensayo, que es el que voy a presentar el siguiente, en el que se confirmó el beneficio de la recurrencia, de la disminución de la recurrencia local en la radioterapia, con la radioterapia posoperatoria. Entonces, este es un estudio prospectivo aleatorizado del beneficio de radioterapia adyuvante en el tratamiento de sarcomas de tejidos blandos de la extremidad, y es el YANG. Entonces, tenemos que el modelo de radioterapia adyuvante, pues en el estudio pasado se había demostrado que tenía resultados, bueno, que podía ser beneficioso en este tipo de tratamiento multimodal. Entonces, de todos modos, la cirugía es la piedra angular del tratamiento, pero ahora había que evidenciar el beneficio de la quimioradioterapia. Entonces, hasta ese entonces se sabía que ya había un reemplazo de la amputación por una cirugía preservadora de extremidad, y esto ayudado por la radioterapia adyuvante. La adyuvancia daba tasas de control local del 80% versus 10 a 50% que solamente lo daba la cirugía preservadora de la extremidad. Entonces, este fue un estudio prospectivo de 1983 a 1991, aleatorizado fase 3 con intención a tratar. El objetivo fue la evaluación del impacto de la radioterapia externa en la recurrencia local, la supervivencia general y la calidad de vida después de la resección de sarcomas de extremidades con conservación de las extremidades. ¿Cuáles fueron las intervenciones? Pues se dio radioterapia a los pacientes 45 Grays, más o menos 18 Grays, en total 63 Grays, y además, como la radioterapia era posoperatorias, pues desde ahí los cirujanos dejaban marcas o clips para contornear los volúmenes. La quimioterapia fue a base de doxorubicina y ciclofosfamida. Entonces, aquí compararon si había algún beneficio en cuanto a la radioterapia posoperatoria, diferenciando si el subtipo histológico era de alto grado o de bajo grado. Entonces, primero se aleatorizó a los pacientes con sarcomas de extremidad de cirugía conservadora, que fueron 141 pacientes. Después se dividieron en alto grado y bajo grado, y a cada uno le dieron quimioterapia solamente, y al otro grupo quimioradioterapia. Entonces, aquí en las características generales no hubo diferencias significativas en cuanto al sexo, la raza, el sitio del tumor, el tamaño del tumor y el grado del tumor. Fueron homogéneas. Lo que podemos ver aquí que
los subtipos histológicos, como podemos ver esta observación en todos los estudios de sarcomas, pues son bastante heterogéneos por la gran cantidad de subtipos que hay. Y aquí podemos ver una comparación, una curva de Kaplan-Meier, en donde se evalúa la recurrencia libre de enfermedad y donde vemos el evidente beneficio de la radioterapia en la recurrencia local. Aquí igual, bueno, solamente hay esta como discordancia, que cuando mejora la recurrencia local, esperaríamos que mejorara las, la recurrencia de metástasis a distancia. Sin embargo, aquí pues no hay, comparando radiación con no radiación, no hay algo significativo que haya que disminuyan las recurrencias, a distancia. Igual, la recurrencia local en sarcomas de alto grado versus la recurrencia local en sarcomas de bajo grado, ambas fueron estadísticamente significativas. En un seguimiento a 10 años de quimio-radioterapia versus quimioterapia sola, ambos grupos se vieron beneficiados del tratamiento adyuvante. Entonces, en resumen, este es un estudio fase 3 de 91 pacientes con sarcoma de extremidades de alto grado, con márgenes microscópicos negativos mínimos o mínimos asignados al azar. Se dio quimioterapia posoperatoria sola contra quimio-radioterapia posoperatoria. Además, se inscribieron 50 pacientes adicionales con sarcomas de bajo grado para recibir solamente radioterapia adyuvante. Fue un seguimiento con una mediana de 9.6 años y la recurrencia local mejoró significativamente con la adición de radioterapia para los pacientes de bajo y de alto grado, pero no hubo beneficio en la supervivencia global. Además, encontramos que la radioterapia posoperatoria causaba disminución de la fuerza muscular, edema, causaba restricción en el rango de movimiento de las extremidades y también, pero estas características pues eran transitorias porque a lo largo del tiempo, como fue un seguimiento largo, se recuperaban. Entonces, en conclusión, hay un beneficio significativo de la recurrencia local con la adición de la radioterapia. Y pues aquí podemos ver cómo se compara la quimio radio posoperatoria contra la quimioterapia posoperatoria, tanto en grado histológico alto como grado histológico bajo, y vemos que en ambos grupos, en un seguimiento a 10 años, las recurrencias locales son estadísticamente significativas menores, mientras que la supervivencia global no cambia en ninguno de los dos grupos. Ahora, ya tenemos que la amputación, bueno, que la cirugía preservadora más radioterapia es el tratamiento estándar, que la radioterapia tiene que ser bueno, que tiene que ser también un pilar en la adyuvancia, pero ¿qué hay de la braquiterapia? Entonces, ¿puede la adición de la braquiterapia ayudante mejorar también el control local? En comparación con la cirugía sola, parece haber un beneficio significativo del control local que se limita a la histología de alto grado y no hay mejoría en tasa de supervivencia específica de la enfermedad. Entonces, esta aseveración, pues la vamos a ver que salió de este artículo, que son los resultados a largo plazo de un ensayo prospectivo aleatorizado de braquiterapia ayudante en sarcoma de tejidos blandos. Entonces, tenemos que desde 1970 sabemos que hay beneficio de la radioterapia externa. Entonces, la relación de control local y supervivencia específica de enfermedad no se había evidenciado hasta este estudio. Tenemos que la braquiterapia con radiación intersticial pues causaba pues una interrogante, ya que había menos volumen de tratamiento, podía combinarse con la resección del tratamiento primario y como se hacía en el instante de la resección, entonces el tratamiento se hacía más corto que con la radioterapia externa. Y pues esto también era como una radioterapia adyuvante. Entonces, el objetivo es evaluar el impacto de la braquiterapia adyuvante, tasa de recurrencia en pacientes con sarcoma de tejidos blandos.
Al final fueron 407 pacientes que fueron elegibles, incluidos en el estudio, pero solamente 174 fueron, aleatorizados. De igual forma, la distribución en cuanto al sexo, la edad, el grado histológico, el tamaño del tumor, no, fue homogéneo, más no así en los subtipos histológicos en el que el subtipo histológico que predominó fue el liposarcoma. La braquiterapia se dio con un implante de iridio 192 que se entregó a 42 a 55 Gray, 42 a 45 Grays en 4 a 6 días y fue un seguimiento, una mediana de seguimiento de 76 meses. Entonces, aquí tenemos el grupo de la braquiterapia con la no braquiterapia. Entonces vemos, aquí les remarco cómo hubo menos recurrencias locales que con el grupo que no le dimos braquiterapia. Y aquí en esta curva de Kaplan-Meier, pues se observa evidentemente cómo hay 89% versus 66% de beneficio en lesiones de alto grado, cabe mencionar esto, de alto grado con braquiterapia. Para para estas, ahora comparando con el subtipo histológico de bajo grado, braquiterapia contra no braquiterapia, este resultado, aunque las curvas se separan, hay un ligero, beneficio de los que recibieron braquiterapia con bajo grado, pero sin embargo, este valor no fue estadísticamente significativo. Y en el análisis multivariado podemos ver que la edad mayor de 60 años, el grado histológico alto, la profundidad y los márgenes, estos, todos ellos son factores de riesgo para la recurrencia local. Para la metástasis a distancia, de igual forma, aunque se separan algo las curvas, ninguno de metástasis a distancia y supervivencia global, ninguno de los dos resultados fue estadísticamente significativo en usar braquiterapia o no usar braquiterapia. Entonces, las tasas de supervivencia específicas de la enfermedad a 5 años para el grupo de braquiterapia fue del 84% versus el 81% de no braquiterapia y no hubo ningún impacto demostrable de la braquiterapia, esto en la supervivencia específica libre de la enfermedad. Entonces, la braquiterapia tiene una logística económica y ventajas funcionales sobre la radioterapia. Que principalmente que se hace en un periodo de tiempo pues más corto. La reducción de las recurrencias en los pacientes con lesiones de alto grado no está asociado a una reducción significativa de la metástasis distante, que es lo que les venía mencionado desde el estudio pasado, que aunque tienen una buena recurrencia local, las metástasis a distancia pues no tienen en ese desenlace oncológico no hay ningún cambio. Entonces aquí podemos ver en este cuadro cómo está la braquiterapia y la no braquiterapia. En recurrencias local a 5 años hay beneficios solamente en el subtipo de alto grado con una P estadísticamente significativa. Ay, perdón, es de este lado, con una P estadísticamente significativa. Y pues estos fueron 164 pacientes con sarcomas de extremidades y aleatorizados a braquiterapia adyuvante intraoperatoria contra no tratamiento después de la resección completa. Pues se dio, como ya les había dicho, las características de la braquiterapia, los resultados más importantes se los mencioné igual ya en las tablas anteriores, pero esto es un resumen, pues para que veamos a lo que le debemos de poner atención. Y algo importante que no hubo diferencia en las tasas de complicaciones de la herida y en conclusión la braquiterapia mejora la recurrencia local para sarcomas de alto grado sin diferenciación, sin diferencia en la metástasis a distancia o la supervivencia libre de enfermedad específica y sin mejoría para tumores de bajo grado. Y ahora, pues, estos fueron los 3 artículos, clásicos, y ahora está este otro artículo que, ahora, pues, ya sabemos que se puede dar radioterapia preoperatoria y radioterapia posoperatoria.
Pero ¿cuál es la secuencia óptima de la radioterapia cuando está indicada para el manejo de sarcomas? Sabemos que la radioterapia externa preoperatoria como posoperatoria están indicadas, pero pues hay diferencias entre sí. Entonces, la radioterapia preoperatoria permite tamaños de campo más pequeños y dosis más bajas, que generalmente se asocian con mejores resultados funcionales a largo plazo. Esto generalmente se produce a expensas de tasas más altas de complicaciones agudas de la herida, pero esto se va a reducir, bueno, y efectos agudos, igual, en la radioterapia preoperatoria, pero con el tiempo, se reducen. Entonces, para igual esta afirmación, esto salió de este artículo, de la radioterapia preoperatoria versus posoperatoria en el sarcoma de tejidos blandos de extremidades, y este fue un ensayo aleatorizado de O'Sullivan. Entonces, el objetivo es reportar diferencias en perfil de toxicidad, supervivencia global y supervivencia libre de enfermedad entre radioterapia pre y posoperatoria. Fue un estudio prospectivo aleatorizado con intención a tratar en etapa clínica 1 y 3. Pues aquí fue el autor fue O'Sullivan. Esta publicación es del 2002. Entonces, el tratamiento local del sarcoma de tejido blando en adultos generalmente requiere, como habíamos venido diciendo, que cirugía más radioterapia. Y este puede ser preoperatorio o posoperatorio. Las ventajas que nos dan una radioterapia preoperatoria es que se requiere un campo más pequeño y las dosis son más bajas que en el posquirúrgico. Y el objetivo es pues tener un máximo control local. Entonces, el uso de radioterapia preoperatoria para lesiones más avanzadas podría contribuir al aumento informado de las tasas de complicaciones de heridas en pacientes con sarcoma de tejidos blandos. A pesar de pues todas estas ventajas que les vengo planteando de la radioterapia preoperatoria, hay algo importante, que esta radioterapia preoperatoria estaba asociada a las tasas más altas de complicación de la herida, y las dosis más altas pues dan como resultado este peor resultado funcional tanto a corto plazo como a largo plazo. Entonces, las características como el tamaño, el grado del tumor, la profundidad de origen se asocian con un peor pronóstico, y es más probable que se elija la radioterapia preoperatoria en este tipo de lesiones. O sea, hay que adecuarlo a cada paciente. Entonces, este fue un estudio que corrió de 1994 a 1997, en el que al final se aleatorizaron pacientes para radioterapia, 88 pacientes para radioterapia preoperatoria y 94 pacientes para radioterapia posoperatoria. Los criterios de elegibilidad fueron que tenía que ser el tratamiento combinado de radioterapia con, con cirugía. Los pacientes tenían que tener más de 15 años. Se permitían a los pacientes que tenían, bueno, que estaban debutando con este diagnóstico, que tenían recurrencia, estos estudios que se tenían que tomar. Los criterios de exclusión, pues fue que no tuvieran algún tratamiento previo como quimio o radioterapia, que no tuvieran menor de 16 años, que la enfermedad, bueno, que se encontraran en un estadio en el cual no hubiera, este, re- metástasis a distancia, o que no estuviera localmente avanzado. Y se excluyeron algunos tipos, como el de dermatofibrosarcoma protuberans y la fibromatosis agresiva. Entonces, los objetivos es la presencia o ausencia de complicación importante de la herida, definida como una operación secundaria bajo anestesia general o regional para la reparación de la herida, desbridamiento, drenaje y todas las complicaciones de la herida quirúrgica. Los secundarios fueron control local, metástasis a distancia, supervivencia libre de progresión y supervivencia global como tal, desenlaces oncológicos. Y los terciarios, pues fueron los efectos tóxicos agudos, pero también crónicos. Entonces, la cirugía y la radioterapia se realizaron con un intervalo de 3 a 6 semanas en ambos grupos. Ahora vamos a ver las intervenciones, como inicialmente se irradió un volumen de 5 centímetros proximal y distal a los tejidos en riesgo, que fue la fase 1 con 50 grays administrados en fracciones de 2 grays por fracción, y luego se redujo el volumen a 2 centímetros alrededor del objetivo, que fue la segunda fase del tratamiento, y se entregaban 16 a 20 grays, como lo marcaba el protocolo.
Los pacientes del grupo preoperatorio recibieron dicho tratamiento solo si la evaluación patológica mostraba células tumorales en el margen de la resección y no se administró hasta después que la herida había sanado. Y en todos los pacientes se utilizaron antibióticos profilácticos, y drenajes. De igual forma, aquí en las características de todos, de todos estos pacientes, no hubo diferencias entre ambos grupos. Y aquí algo interesante es que más pacientes tuvieron complicaciones de la herida en el grupo de radioterapia preoperatoria que en el grupo de radioterapia posoperatoria. Y fue una diferencia del 18% y esto fue un valor estadísticamente significativo. Estas fueron, aquí en este cuadro, son las distintas complicaciones que presentaban los pacientes, pero aquí en este cuadro vemos cómo de este lado en la radioterapia preoperatoria pues se presentaron mayormente estas complicaciones. El riesgo de estas complicaciones varió según el sitio anatómico y lo podemos ver en este cuadro, como de acuerdo al sitio anatómico hubo más complicaciones preoperatorias. El mayor número de complicaciones de la herida también se observó en el muslo de los pacientes en el grupo preoperatorio, pero el número de complicaciones de la herida en el grupo preoperatorio no difirió entre los pacientes a los que se les cerró la herida con técnicas primarias y a los que se les cerraron con métodos no primarios, o sea, fue igual para ambos. Entonces, aquí comparando ya radioterapia preoperatoria como posoperatoria, pues aquí en este cuadro podemos ver muy claramente cómo en este cuadro amarillo, que son los desenlaces oncológicos, no hay diferencia estadísticamente significativa entre usar radioterapia preoperatoria y posoperatoria. Miren, aquí nos damos cuenta cómo las complicaciones agudas tienen un valor estadísticamente significativo para la radioterapia preoperatoria, 35% versus 17%. Pero si se dan cuenta, aquí en el seguimiento a 2 años, esto va a ir, esto va bajando y se evaluó tanto la fibrosis, el edema, en estos pacientes y pues estos efectos fueron desapareciendo conforme pasa el tiempo, conforme pasaba el tiempo. Entonces, se estratificó primero a este grupo de pacientes por el tamaño tumoral. Se aleatorizó la radioterapia preoperatoria versus la radioterapia posoperatoria, que ya les dije las características de cómo les dieron. El brazo preoperatorio recibió un boost de 16 a 20 grays para los márgenes positivos. Y los criterios de valoración principal fueron las complicaciones agudas de la herida y eritema, con análisis posteriores que evaluaban los efectos tardíos de 2 a 4 años de la fibrosis, el edema, la rigidez articular, que en estadio 2 a 4, grado 2 a 4. Y el estudio terminó temprano con el análisis intermedio actualizado de 6.9 años. La mediana del tamaño del campo de radioterapia fue menor en el grupo preoperatorio y la recurrencia local fue idéntica en ambos brazos. Como les había dicho, los desenlaces oncológicos no cambiaron. Igual la supervivencia global no había diferencia que fuera estadísticamente significativa. La radioterapia preoperatoria entonces se asoció con tasas más bajas de eritema cutáneo agudo, fibrosis, rigidez articular y edema, aunque ninguno fue estadísticamente significativo. Perdón, ahí es la radioterapia posoperatoria y la radioterapia preoperatoria tuvo tasas más altas de complicaciones agudas de la herida, 35% versus 17%, más alta en la parte superior de la pierna, que era como lo habíamos analizado en el cuadro anterior. Entonces, en conclusión, no hay diferencia en los desenlaces oncológicos comparando la radioterapia pre y posoperatoria. Sin embargo, la radioterapia preoperatoria para los sarcomas de las extremidades pueden ser preferibles debido a las tasas más bajas de fibrosis tardía irreversible a costa de las complicaciones agudas de herida más altas, pero generalmente reversibles. O sea, sí causan problemas de forma aguda, pero después la toxicidad tardía es menor que la radioterapia posoperatoria. Y eso es todo. Gracias. Muy bien. Llevaste los artículos de una forma
pues muy hilada y explicando cuál es la relación entre ellos y cuál es la importancia de estos artículos que son los clásicos. Eh, ¿Cuál es el principal beneficio, Eric, de la radioterapia en sarcomas de tejidos blandos? La disminución de la recurrencia local. ¿Hay impacto en la supervivencia? No, como tal, no hay impacto ni en la supervivencia libre de enfermedad, ni de metástasis, ni supervivencia global. Ok, ¿cómo explicas que no haya o que sí haya beneficio en la enfermedad a distancia con radioterapia? Ay, no sé. No sé. Sí, eso me había preguntado de que, o sea, no hay beneficio, pero, o sea, no sé si por la vía de diseminación de, pues, como tal, de los sarcomas, que puede ser, pues, no solamente es con control local, sino se puede diseminar, vía hematógena, que el principal sitio es, pues, pulmonar. No sé si por ahí tenga que ver. Ok, a ver, alguno de tus compañeros R1, ¿cómo explica que la radioterapia dé un beneficio o no lo dé en metástasis a distancia? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Que hubo un grupo que por ahí explicaste unas tablas, unas gráficas en las cuales sí había algo de control a distancia, pero ¿qué tenían de diferente sus estudios? Pues en realidad podría ser porque en muchos de estos estudios se utilizó también quimioterapia. Casi todos los estudios donde se utilizó radio sola, pues no muestra beneficio en la supervivencia libre de metástasis. Exactamente. O sea, el beneficio, porque hubo una tabla que Eric nos explicó de una forma que pareciera que, que Que la había, bien. que había control a distancia, pero pues en realidad fue por la quimioterapia y que subgrupo de pacientes o de tumores tenían mayor beneficio en esto. Los de alto grado, el tipo histológico de alto grado. Exactamente, y Ujú. si revisaste un poco las guías, se recomienda en algún momento dar quimioterapia a este tipo de tumores, sabiendo aún que la piedra angular es la cirugía y cuando se preserva la extremidad, agregar radioterapia. También quimio se puede contemplar. Sí, de hecho en la NCCN hay como un apartado de la quimioterapia neoadyuvante que pues nos va a beneficiar a pues tener una resección con márgenes, bueno, hasta llegar a márgenes negativos. ¿Okay? ¿Qué es mejor, radio antes o radio después de la cirugía en sarcoma? En cuanto a desenlaces oncológicos es lo mismo, pero en cuanto a toxicidad a largo plazo, la radioterapia preoperatoria tiene menos toxicidad tardía. ¿Cuál es la toxicidad que se observa más con radio posoperatoria? Es fibrosis y linfedema. Sí. Más que linfedema es rigidez. Ok. Ujú. Sí, de hecho no, es como edema de la, de la piel. Yo creo que en técnicas van a hablar un poco de la banda de piel que hay que dejar libre, pero bueno, ya esa es otra cosa. Necesitamos que participen un poco más los demás residentes, entonces R3, R2, pues dense con todo. ¿Qué preguntas tienen contra los R1? Ayer teníamos una discusión, doctor Rivera, en cuanto a lo que dice Eric, que realmente no existe aparentemente una diferencia en cuanto a desenlaces oncológicos, de comparar radioterapia preoperatoria contra radioterapia postoperatoria. Sin embargo, sí existe evidencia. O sea, precisamente el artículo de Oliver, que compara en 2002 estas dos técnicas, sí muestra significancia estadística incluso en supervivencia global. Hay otras series que son de carácter retrospectivo, donde también se ha replicado el estudio. Sin embargo, también hay otras donde no se replica y quedan iguales.
Sin embargo, platicábamos, Caro y yo, ayer que revisamos la clase que va a dar César en el auditorio, que quizá radiobiológicamente, y tomando en cuenta que el hecho de los márgenes en muchas de las series ha determinado la supervivencia libre de recurrencia de estos pacientes, pues de alguna manera, si con radioterapia preoperatoria mejora radiobiológicamente la oxigenación del tumor, la resección, pues también estaríamos asegurando pues mejores desenlaces y por ende va a haber un impacto en la supervivencia. Pero pues no sé, alguno de los R1, ¿qué opina de eso? Pues O'Sullivan en el ASCO del 2014 publicó la actualización de sus resultados y justamente lo que mostró es que la gráfica donde él reportaba en su artículo anterior del 2002, que mostraba que sí había un efecto en la supervivencia global, en esta actualización no se demostró de esa forma. Sin embargo, en la NCCN sí, por consenso, es una como recomendación más por consenso de expertos, se recomienda y se prefiere la radioterapia preoperatoria. Okay, De ¿algo? hecho, Sullivan en el de 2002 menciona ahí un pequeño análisis de la supervivencia general, que fue ligeramente mejor en los pacientes que han recibido la radioterapia preoperatoria versus los de la radioterapia postoperatoria, y una P de 0.048. Pero también cabe la pena aclarar que su estudio pues, fue más bien para determinar lo de la toxicidad los resultados en las heridas, no como tal la supervivencia global, pero sí se había ahí, sí lo registró y después fue el resultado de César, que al final no hubo la diferencia. Ok. Exactamente. Y quisieran leer un poco más acerca del beneficio radiobiológico, como les menciona Salvador, acerca de la radio preoperatoria o la radio posoperatoria. Creo que está un poco mejor descrito y hay estudios que se enfocan más en esto cuando leen los sarcomas de retroperitoneo. Pero bueno, aplica para cualquier tipo de sarcomas antes de la cirugía. ¿Qué efecto tienen radioterapia? ¿Alguno de los R2 que nos quiera mencionar por qué sería mejor la radio preoperatoria? En general, las ventajas de la radio preoperatoria sobre la postoperatoria pues son mayores. En la preoperatoria los campos de tratamiento van a ser más pequeños, la dosis total que vamos a administrar va a ser más pequeña. Como ya mencionaba Salvador, radiobiológicamente pues el tumor está más oxigenado, entonces eso da un mayor beneficio a la radioterapia. Aparte, con la radioterapia preoperatoria podemos lograr mayores resecciones R0, y pues la única desventaja es que aumenta las complicaciones de la herida quirúrgica de forma aguda, al comparar la postoperatoria, que la única ventaja es que podemos evaluar de una mejor manera la pieza quirúrgica patológicamente hablando, y que las tasas de complicaciones de la herida quirúrgica son menores. Entonces, hay más beneficio de la radioterapia preoperatoria al compararlo con la postoperatoria. Así es, recordemos que el principal tratamiento de estos tumores es la cirugía. Entonces, lo más importante es lograr hacer una resección completa. Hay por ahí algunos estudios, yo no lo recuerdo tal cual en los estudios de radioterapia, pero los estudios como más orientados a la cirugía incluso mencionan que la radio preoperatoria podría hacer que los sarcomas formaran como una pseudocápsula, que así la describen, y eso pudiera limitar la resección o aumentar la tasa de resecciones completas a las que quieren llegar los cirujanos. Otra cosa importante que no sé si alguno de los R1 me puede decir, que no sea César, ¿al cuánto tiempo después de la cirugía damos radioterapia adyuvante? ¿Y cuánto tiempo después de la radioterapia preoperatoria podemos llevar a los pacientes a cirugía? 6 semanas, o sea, ¿cuánto tiempo después de la radioterapia, de la cirugía,
Es a 6 semanas. De igual forma, esto es como muy variable porque, pues, recordemos que en los sarcomas, por el tipo de incisiones que se hace, algunas veces los pacientes tienen, pues, colgajos. Entonces, hasta que no esté, o sea, no evalúe bien cirugía plástica y no esté bien la integridad del colgajo, aunque pase ese tiempo, pues, no sería adecuado dar la radioterapia. Y en el escenario preparatorio, ¿cuánto tiempo después lo llevas a cirugía? No recuerdo en el En general es como un intervalo. Como ya mencionaste, para dar radioterapia adyuvante, normalmente los podemos llevar a la radio después de la cirugía de 3 a 8 semanas, que pues está ahí más o menos el rango que tú me dijiste de 6 semanas. Y en la radioterapia preoperatoria podemos llevar a los pacientes a cirugía igual de 4 a 6 semanas posterior a la radioterapia. Ok. Yo tengo otra pregunta, igual para un R1 que no sé, César. ¿Qué podrían decir del hipofraccionamiento en sarcomas? ¿Qué desenlaces conocen? Y radiobiológicamente, ¿estaría Era justificado hipofraccionar este tipo de lesiones o no hacerlo? ¿En qué escenario? ¿En el adyuvante o en el preoperatorio? Era justo esa, pues, una pregunta que, bueno, enfocado más en cuanto a radiobiológicamente, pues, sí, el hipofraccionamiento, sí, radiobiológicamente sí, tiene beneficio, ya que, pues, tiene un alfa beta bajo los sarcomas. Entonces, desde esa perspectiva radiobiológica que estás mencionando del alfa beta, ¿cuál sería el comportamiento de un sarcoma al aumentar el tamaño de fracción? Evitas la repoblación celular. ¿Ok? Entonces sí estaría justificado. ¿Y qué esquemas han leído o qué esquemas están reportados en la literatura? Ya tú no, Eric, digo, tú diste el tema y igual César pues va a dar el tema. Alfredo o Eugenia. Alfredo y Eugenia ya salieron de la plática. Pero algunos esquemas pues pueden ser 39 Grays en 13 fracciones, 45 en 15. Y Tomic tiene algo que decir. De hecho, justo acabamos de ver un paciente en consulta, a la cual le prescribieron 60 Grays en 30 fracciones, pero la paciente empezó con mucho dolor, entonces regresó durante el tratamiento y vimos que aumentó de volumen. Y justo le modificamos el esquema a 45 en 15 y tuvo una buena evolución y la acabamos de mandar, fue preoperatorio. Ok, bueno, retomando lo del hipofraccionamiento que les estaba preguntando, para estos casos creo que sí es importante recordar la histología tan diversa que tienen los sarcomas. Digo, no nos enfrentamos a una sola neoplasia, dado que son tumores mesenquimales. Radiobiológicamente lo que está descrito no es lo mismo para un liposarcoma, para un dermatofibrosarcoma, para un rhabdo o incluso, no sé, para un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Por lo cual, hablar de hipofraccionar este tipo de tumores sí es como que un poquito arriesgado y nos deberíamos de limitar a ciertas histologías nada más, porque cada uno va a tener sus características. Pero sí hay estudios, como los que mencionó Germán, hay algunas series de 45 en 15, también hay de 39 en 13, también hay otras incluso de 30 en 10, que la duda de ese tipo de fraccionamientos, de los dos últimos que mencionamos, es que no alcanzan una dosis biológica efectiva para que sea curativa en este tipo de neoplasias, que porque ya sabemos que tendríamos que alcanzar entre 60 a 70 Grays en un escenario adyuvante y 50 Grays en un escenario
preoperatorio más el boost después de la cirugía en caso de que tuviera márgenes positivos o márgenes negativos, y también si es R1 o R2. Entonces, toda la evidencia en cuanto a hipofraccionamiento en estas neoplasias sí está como muy retrospectiva, o estudios de fase 2 donde solamente se limitan a comparar con lo que ya está publicado y ver la toxicidad. En cuanto a la toxicidad, sí, por lo que está reportado, pareciera una toxicidad bastante similar, por lo que quizá pues en algunos años ya estaremos viendo estas comparativas de fraccionamiento convencional contra hipofraccionamiento en sarcomas. Así es. Y para los R2 y R3, ya que están un poquito en hipo y saliéndonos de los artículos, ¿qué saben de la radioterapia Lattice en sarcomas? ¿Puede repetirme la pregunta, doctor? ¿Qué es la radioterapia Lattice o los fraccionamientos Lattice? No, no he leído nada al respecto, doctor. ¿Alguno de los R2? No, doctor. Bueno, no sé si recuerdan que en algún momento vimos fraccionamiento espacial, no en la dosis, sino espacial. Entonces, es relacionado a eso, y uno de los tumores donde está descrito el fraccionamiento espacial y que ha tenido buenos resultados es en la radioterapia Lattice. No es algo que se utilice de forma común, pero vale la pena que, sobre todo los R3 que ya van a salir, lean un poquito de esto. Y está muy interesante, está muy padre la técnica. No sé si tengan alguna otra pregunta, doctor Maldonado. Sandra no lo veo, pero el doctor Maldonado no sé si tenga alguna pregunta. No, Dan, todo bien. Buena clase. Gracias, doc. Bueno, pues necesitamos que estén participando más. Entonces vamos a cambiar un poquito la clase. Estuvo muy buena, Eric. Nos llevaste a todos muy de la mano de cómo describiste los artículos y demás. Hay que ponerle más énfasis a las tablas, las gráficas, ver las diferencias, etcétera, pero estuvo buena. Y necesitamos más participación de parte de todos. Entonces, si podemos hacer así como al final, que los mismos, entre ustedes mismos se pueden preguntar, ya sea a su propia generación, o hacia abajo, o incluso hacia arriba, ¿ok? Entonces, más participación de todos, por favor. Sí, doctor. Y que no solo participen los mismos. Gracias. ¿Vale? Gracias. Gracias, doctor. Gracias. A ustedes, bye. Adiós, Buen doctor. día. Nos vemos. Bye.